En las profundidades del espacio, en esa oscuridad infinita donde incluso el silencio adquiere peso, dos objetos están dejando sin aliento a la humanidad, y quizás aterrándola también. Pero estos no son descubrimientos astronómicos ordinarios, son anomalías que quitan el sueño a los científicos, que derrumban teorías establecidas y que algunos describen como controladas. Y tú, mientras lees estas líneas, tal vez estás siendo testigo del mayor descubrimiento de la historia. El primero es el viajero interestelar más enigmático que hemos visto desde Oumuamua, 3I Atlas. Sus comportamientos desafían las leyes de la física, como si siguiera una ruta preprogramada a través del vacío. El segundo es un nuevo objeto, bautizado como B1 Borisov, que apareció exactamente en el momento justo, en el lugar justo. Tan conveniente que algunos científicos ya están preguntándose, ¿esto es realmente natural o alguien lo colocó ahí intencionalmente? Pero lo más escalofriante es que uno de los astrofísicos más polémicos del planeta, Avi Loeb, ya lo había anticipado. Si Atlas fuera una tecnología extraterrestre, había dicho, podría lanzar pequeñas sondas después de su paso por el Sol. Y justo después del perihelio, exactamente eso ocurrió. En los próximos minutos verás por qué muchos creen que 3I Atlas podría no ser un simple cometa, sino una nave interestelar camuflada entre el polvo del cosmos. Quédate hasta el final, porque lo que está ocurriendo allá afuera podría cambiarlo todo. Antes de adentrarnos en las anomalías más recientes, necesitamos conocer al protagonista de esta historia. 3I Atlas. El tercer objeto interestelar que ha cruzado nuestro sistema solar se ha convertido en uno de los mayores enigmas astronómicos de la última década. Desde su descubrimiento, nada en su comportamiento tiene sentido. No se mueve como un cometa ni como un asteroide. Su trayectoria parece guiada, casi como si siguiera una ruta preprogramada a través del vacío. Los astrónomos observaron que desarrolló una anticola, una cola que apunta hacia el Sol. Esto contradice las leyes básicas de la física cometaria. Y luego cambió. Primero la perdió, después la recuperó, pero en dirección contraria. Ahora muestra chorros múltiples de energía que no deberían existir. Cada nueva observación destroza las explicaciones anteriores. Es como si Atlas le dijera a los científicos, no importa lo que piensen, yo me muevo según mis propias reglas. El profesor Avi Loeb, de Harvard, autor de la teoría del vapor artificial, declaró que los patrones de Atlas son demasiado coherentes para ser casuales. Este objeto no solo se comporta de manera impredecible, parece estar respondiendo a algo. Su brillo aumenta en momentos específicos. Sus colas aparecen y desaparecen. Su dirección cambia con una precisión casi tecnológica. Y aquí es donde la línea entre ciencia y fe se desdibuja. En palabras de Loeb, si los movimientos de un objeto muestran intencionalidad, ya no estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de ingeniería. Pero la parte más fascinante apenas comienza, porque mientras todos los telescopios estaban enfocados en Atlas, otro objeto apareció, justo entre él y el Sol, sin cola, sin explicación, sin precedentes. ¿Casualidad o la primera señal de que algo se está desplegando en silencio, más allá de nuestra comprensión? Piénsalo un momento. Un océano cósmico que ha vagado en silencio durante miles de millones de años. Y de repente, al mismo tiempo, en la misma región, aparecen dos anomalías. Los científicos lo llaman incompatibilidad estadística. En otras palabras, la probabilidad es tan baja que es casi imposible. Atlas ya era impactante con sus comportamientos y ahora hay otro cuerpo en su órbita que parece seguir su rastro. Y esto nos deja con esta pregunta. ¿El universo nos está enviando un mensaje? Mientras seguimos el viaje de Atlas, empezamos a pensar que no es solo una roca helada. Sus movimientos son demasiado coherentes, demasiado calculados, como si alguien lo hubiera enviado allí y ahora estuviera cumpliendo su misión en silencio. La anticola, los cambios de dirección, los aumentos de brillo, todo esto parece más una acción que una reacción. Imagina por un momento lo que esto significa. La teoría de Loeb es simple pero audaz.
Si una tecnología está lo suficientemente avanzada, no podemos distinguirla de un fenómeno natural. Recuerda la famosa cita de Arthur C. Clarke: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. ¿Y si Atlas realmente es una tecnología? ¿Y si es la forma en que alguien nos está enviando un mensaje? ¿Y si esta es la primera prueba de que no somos los hijos solitarios del universo? Ahora, hay algo en lo que debemos detenernos a pensar. Los humanos siempre hemos visto el espacio como vacío y muerto. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si el espacio está realmente lleno de sonidos y señales, pero simplemente no estamos escuchando en la frecuencia correcta? Y este pensamiento es tanto emocionante como aterrador. Lo que Atlas está haciendo podría ser exactamente eso: enviar una señal en la frecuencia correcta. Y justo aquí, al lado de Atlas, en un momento inesperado, apareció B1 Borisov. Durante los primeros días de noviembre, los astrónomos detectaron algo que nadie esperaba: un nuevo objeto pequeño, silencioso y desconcertante. Lo llamaron B1 Borisov, y te sorprenderás al saber quién lo descubrió: Gennady Borisov, el mismo astrónomo que en 2019 encontró el segundo objeto interestelar jamás visto por la humanidad. Pero presta atención, este nuevo Borisov no es como los demás. Cuando los científicos lo observaron, descubrieron algo extraordinario. No tiene cola, tampoco anticola. No hay rastros de desgasificación, ningún indicio de actividad cometaria normal. Es un cuerpo aparentemente inerte, sin vida, pero emitiendo un brillo espectral que no coincide con ningún patrón natural conocido. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Su posición en el espacio. B1 Borisov se encuentra exactamente en la órbita intermedia entre el Sol y 3I Atlas, como si siguiera su rastro, como si formara parte de su estela. Y esta coincidencia ha hecho saltar todas las alarmas, porque semanas atrás el astrofísico Avilove había advertido algo sorprendente. Si 3I Atlas fuera una nave de origen artificial, podría liberar pequeñas ondas después de su paso por el perihelio, justo cuando abandone la influencia del Sol. Y ahora tenemos un nuevo objeto que aparece exactamente en ese punto. Sin cola, no refleja la luz como un cometa, y sin embargo su brillo es estable, constante, como si emitiera su propia energía. Los observatorios confirmaron que su magnitud visual es de 13.8 y que se encuentra en la constelación de Virgo, a unos 106 millones de kilómetros de la Tierra. Pero lo más inquietante es su trayectoria. El 11 de noviembre, este cuerpo pasará a tan solo 0.68 unidades astronómicas de nuestro planeta, posicionándose exactamente entre la Tierra, el Sol y 3I Atlas. Una alineación perfecta, demasiado perfecta. Si alguien quisiera posicionar una sonda para observar la interacción de Atlas con el Sol, no podría elegir un punto mejor. Y aquí es donde la comunidad científica se divide. Algunos aseguran que se trata de un cometa proveniente de la nube de Oort, una región lejana y helada del sistema solar. Otros creen que es imposible que un objeto tan cercano al Sol carezca completamente de cola. Las imágenes más recientes muestran una atmósfera débil, una especie de halo translúcido, casi fantasmagórico. Los astrónomos lo han descrito como una coma espectral, tan tenue que apenas puede distinguirse. Pero incluso esa coma parece comportarse de forma extraña. Fluctúa, cámbiale forma, como si respondiera a impulsos o descargas internas. Y aquí surge la gran pregunta: ¿estamos ante un fenómeno natural o ante una estructura artificial viajando a través del sistema solar? Porque si es una sonda, no es solo una coincidencia científica, es la primera evidencia de actividad controlada más allá de la Tierra. Loeb lo insinuó. Los datos parecen respaldarlo, y la sincronía con 3I-Atlas no puede ignorarse. Pero hay algo más profundo aquí. La aparición de B1-Borisov coincide exactamente con los cambios en el comportamiento de Atlas.
como si se hubiera enviado una señal y se hubiera recibido una respuesta, como si un protocolo de comunicación se hubiera activado. Los científicos en los observatorios están diciendo, ¿alguna vez hemos visto este tipo de sincronización? No. ¿Alguna vez hemos visto un posicionamiento tan preciso? Jamás. Y esto nos lleva a la siguiente anomalía, quizás la más asombrosa de todas, porque mientras intentábamos resolver el misterio de B1-Borisov, Atlas volvió a moverse, y esta vez lo que hizo destruyó todos los modelos científicos. Justo como Loeb había predicho, después del paso por el perihelio, Atlas despertó. ¿Pero qué despertar? Ahora, en la segunda parte, veremos lo que Atlas realmente está haciendo y por qué los científicos están evitando usar la palabra cometa. Porque allá afuera, a millones de kilómetros de distancia, en la oscuridad del vacío, algo está brillando, y esta luz podría ser la primera palabra escrita en el lenguaje del universo. Desde 7 puntos diferentes, 7 chorros, 7 columnas de energía, y algunos de ellos apuntan hacia el Sol, mientras que otros apuntan hacia otros lugares. Justo cuando intentábamos resolver el misterio de B1 Borisov, algo aún más impactante sacudió al mundo científico. Hace apenas unas horas, los telescopios europeos capturaron una imagen que dejó sin palabras a los observadores. El objeto 3C Bobby Atlas, que ya había mostrado comportamientos imposibles, ahora está emitiendo 7 chorros de energía en distintas direcciones. 7, no 1, no 2. 7 chorros perfectamente definidos saliendo de puntos específicos de su superficie. Y lo más inquietante, varios de ellos no apuntan hacia el espacio, sino directamente hacia el Sol. En astronomía, esto se conoce como anticolas, y ya de por sí es un fenómeno extremadamente raro. Pero en el caso de Atlas, el fenómeno va más allá de cualquier explicación física conocida. El descubrimiento fue realizado por los astrónomos M. J. Jaeger, R. Grinzeman y E. Prosperi, quienes utilizaron filtros RGB, rojo, verde y azul, para aislar longitudes de onda que el ojo humano no puede percibir. Al combinar esas imágenes, lo que apareció ante sus ojos fue una estructura imposible. 7 columnas de energía brotando del núcleo del objeto como si fueran propulsores, algunas orientadas hacia el Sol, otras hacia el vacío. Y aquí surge la gran pregunta: ¿estamos viendo simples chorros de gas o estamos observando mecanismos de propulsión controlados? Porque si se tratara de sublimación natural, el hielo transformándose en gas, los chorros deberían ser caóticos, desiguales, dispersos, pero no. Las imágenes muestran simetría, equilibrio y, lo más inquietante, direccionalidad intencional. El halo luminoso de Atlas se ha extendido hasta 500.000 de kilómetros en el espacio. Los detectores de dióxido de carbono indican emisiones que alcanzan los 300.000 kilómetros, pero el brillo total se extiende mucho más allá, como si estuviera siendo amplificado por algo. Los astrónomos calcularon que las observaciones se realizaron desde Europa a 29 grados de separación solar, aprovechando la luz de la Luna para aumentar la visibilidad. Y aún así, la estructura se mantiene clara, precisa, casi como si hubiera sido diseñada por ingenieros. Aquí es donde todo cambia, porque si estos chorros son realmente mecanismos de propulsión, no estamos rastreando un pedazo de roca espacial, estamos rastreando una estructura tecnológica. Recordemos las palabras del profesor Loeb. La diferencia entre una roca espacial y una tecnología alienígena está en su comportamiento. Si se mueve de forma intencional, ya no hablamos de naturaleza, hablamos de ingeniería. Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo con 3I-Atlas, un objeto que cambia de dirección, emite energía en múltiples chorros y cuya luminosidad se intensifica justo después del paso por el perihelio, como si estuviera activando un nuevo modo de desplazamiento. Lo más sorprendente es que los registros indican un cambio progresivo en su color. Primero fue rojo, luego verde esmeralda, y ahora muestra una tonalidad azul eléctrica, una frecuencia lumínica más caliente que la superficie del propio Sol. ¿Podría ese cambio de color indicar una variación energética, un impulso final, o tal vez una señal? Nadie lo sabe con certeza,
Pero lo cierto es que 3I-Atlas, el objeto que parecía un simple cometa, está desafiando cada modelo científico establecido. Y cada nueva imagen parece acercarnos no a una respuesta, sino a una verdad que la ciencia todavía no está preparada para aceptar. Pero ¿qué sucede con las incoherencias científicas? Con cada nueva observación, el caso de 3I-Atlas se vuelve más complejo. Y lo más desconcertante no son solo sus extraños chorros de energía ni las trayectorias imposibles, sino la incapacidad de la ciencia convencional para explicarlo. Hasta ahora se han registrado 10 anomalías oficiales en su comportamiento, 10 eventos documentados que contradicen las leyes físicas conocidas, cambios bruscos en su dirección orbital, aumentos repentinos de brillo, desaparición temporal de su halo y variaciones espectrales que ningún otro cometa ha mostrado jamás. Los informes más conservadores aseguran que todo puede explicarse como simples reacciones químicas, como sublimación de hielo o reflejos ópticos del Sol. Pero esas teorías se derrumban cuando se revisan los datos con atención. En condiciones normales, un cometa que atraviese el perihelio debería perder actividad al alejarse del Sol. Sin embargo, Atlas incrementó su luminosidad después de abandonar el punto más cercano, un comportamiento que los astrónomos califican como imposible según todos los modelos conocidos. Además, su cambio de color, de rojo a verde esmeralda y ahora azul intenso, indica transformaciones energéticas que no pueden justificarse solo por composición química. El azul en espectros de emisión significa calor extremo, temperaturas que superan los miles de grados. ¿Por qué un objeto supuestamente helado se vuelve más caliente que la superficie del Sol? Ningún científico tiene una respuesta satisfactoria. Mientras tanto, los modelos oficiales siguen tratando de encajar los datos en fórmulas que ya no sirven. Y lo más curioso, cada vez que una teoría intenta explicar el comportamiento de Atlas, el objeto cambia nuevamente, como si respondiera a la observación misma. Es como si supiera que lo estamos mirando, como si estuviera consciente de nuestra presencia. Los científicos de Harvard, la Agencia Espacial Europea y múltiples observatorios independientes han coincidido en algo. Nunca antes se había visto un cuerpo celeste tan errático, tan impredecible y a la vez tan coherente consigo mismo. Y esa es la paradoja de 3I-Atlas, un objeto que parece desafiar la aleatoriedad del universo con un comportamiento que sugiere intención, propósito, diseño. Llegados a este punto, las explicaciones convencionales comienzan a quedarse cortas, y es aquí donde surgen las hipótesis que muchos califican como conspirativas, pero que cada vez más científicos están tomando en serio. El primero en abrir el debate fue el profesor Avi Loeb, director del proyecto Galileo en la Universidad de Harvard, quien lleva años defendiendo una idea tan audaz como inquietante. No todos los objetos interestelares son naturales. Algunos podrían ser tecnologías alienígenas enviadas para observarnos. Según Loeb, el comportamiento de 3I-Atlas encaja con el de una nave madre interestelar, capaz de liberar pequeñas sondas para explorar su entorno. Sondas que podrían moverse sin emitir calor detectable, cambiar de dirección con precisión milimétrica e incluso permanecer inactivas durante siglos hasta que se activan por una señal específica. Y curiosamente, eso es exactamente lo que vimos después del perihelio, un segundo objeto, B1-Borisov, apareciendo en la trayectoria perfecta para actuar como una mini sonda de reconocimiento. Pero Loeb no está solo en esta teoría. Algunos investigadores independientes, entre ellos astrónomos de Italia, España y Alemania, han señalado que las emisiones de Atlas son demasiado constantes para ser naturales. Sugieren que podrían tratarse de descargas electromagnéticas controladas o incluso ajustes de propulsión para modificar la orientación del objeto. En otras palabras, maniobras deliberadas, no accidentales. Si eso es cierto, estaríamos observando el primer ejemplo de ingeniería interestelar detectado por la humanidad. Pero hay más. Algunos astrofísicos han teorizado que el cambio de color, de verde a azul eléctrico, podría deberse a una variación en la frecuencia de emisión, similar a cómo una señal cambia su intensidad cuando una máquina modifica su potencia de salida. Y aquí entra la parte más intrigante. El color azul no solo implica calor extremo, implica energía controlada, dirigida, modulada. Los cometas se enfrían al alejarse del Sol. Atlas, en cambio, se calienta. Los cometas se desintegran progresivamente. Atlas se reorganiza,
se reconfigura. Los cometas siguen trayectorias caóticas determinadas por la gravedad. Atlas corrige su rumbo con precisión milimétrica, como si siguiera coordenadas GPS del espacio profundo. ¿De verdad creemos que todo esto es azar? ¿O estamos ante la evidencia de que algo o alguien está utilizando estos objetos como herramientas de exploración, como extensiones de una inteligencia que observa, analiza, aprende? Quizá lo que veamos no sea ni un cometa, ni una nave en el sentido convencional, sino una forma de tecnología tan avanzada que la confundimos con un fenómeno natural. Al fin y al cabo, como dijo Arthur C. Clarke en su famosa tercera ley, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y 3I/Atlas, con sus 7 chorros de energía, sus cambios de color imposibles y su sincronización perfecta con B1 Borisov, parece pura magia cósmica, o algo mucho más real que la magia.